Bueno, atrás dejamos el mes de agosto, un mes que fue de más a menos, evidentemente por la situación en Turquía que contagió, me refiero sobre todo al sentimiento, a los inversores internacionales, digo el sentimiento negativo, y terminó con un saldo negativo en Europa, pero por el contrario positivo en Estados Unidos, que vuelve a marcar máximos históricos después y desde luego recuperando todo el terreno perdido desde desde principios de febrero. ¿En qué aspectos nos tenemos que fijar? Por el lado fundamental, dos datos importantes: el crecimiento económico y los resultados empresariales. De los resultados empresariales ya hablamos, positivos, prácticamente muy positivos deberíamos decir en Estados Unidos y positivos también en Europa para el segundo trimestre, y tendremos lógicamente que ver cómo evolucionan a partir de ahora. Desde el punto de vista del crecimiento económico mundial, se mantiene el crecimiento sostenido a nivel global, importante en Estados Unidos, clara desaceleración en Europa, desaceleración relativa, pero desde luego desaceleración, y eso sí, datos negativos desde el punto de vista de los mercados emergentes. Tendremos que estar muy atentos desde luego a la evolución del crecimiento mundial, fijándonos en los aspectos cuantitativos y cualitativos que empiezan a indicar una cierta desaceleración a nivel global. Desaceleración no significa caída, no significa ni muchísimo menos recesión, estamos muy lejos, ningún indicador habla de recesión, pero sí de una ligera desaceleración a nivel global. Por tanto, tendremos que estar muy atentos desde este punto de vista. ¿Qué nos preocupa de cara al futuro? Creo que el principal aspecto en el que desde luego está marcando el sentimiento de los inversores internacionales es el comportamiento de los mercados emergentes. Al club de los países en problemas, Argentina, se suma Turquía y empiezan a sumarse algunos otros que entran aquí sí en desaceleración clara. Me refiero a Sudáfrica, tenemos relativos problemas en Brasil con unas elecciones, estamos a las puertas de las elecciones, y desde luego con un comportamiento de las divisas emergentes que no deja de ser preocupante. Digo que esto es un goteo sobre el que tendremos que estar y prestar muchísima atención en los próximos meses, porque como digo es uno de los aspectos que más está influyendo en el ánimo de los inversores internacionales. ¿Qué otros aspectos? Los políticos. En Europa ya hemos hablado mucho de la política, hoy le toca a Italia, hoy, quiero decir en estos momentos, con esa falta de claridad, una de cal y una de arena respecto a los compromisos adquiridos con Bruselas, respecto a su senda de déficit, aspectos que, como digo, no son en absoluto positivos. No debemos, o por lo menos creemos que vamos a seguir hablando de Italia, como lo vamos a hacer de la debilidad del gobierno en Alemania, como lo vamos a hacer de las elecciones en Suecia y de ese ascenso de partidos populistas. Desde luego aquí en España tenemos un mes caliente, una temporada caliente con la situación en Cataluña, y desde luego todo lo que se refiere a las subidas de impuestos anunciadas por el gobierno del señor Sánchez no son en absoluto positivas para el crecimiento de la economía. Por tanto, otro aspecto, la política, que no es un aspecto positivo en estos momentos. El impacto de la guerra comercial, vamos a seguir hablando de la guerra comercial por las declaraciones del señor Trump. Veremos a ver si avanzamos por el terreno positivo o por el contrario lo hacemos en la senda negativa. Con todo esto, como digo, datos fundamentales positivos, sentimiento marcado por todos estos aspectos que acabo de comentar que no influyen o que lo hacen de manera negativa en el ánimo de los inversores internacionales. ¿Qué vamos a hacer con las carteras? Vamos a ser prudentes por el lado de la renta fija y vamos a ser prudentes, aunque de momento creemos que el entorno es positivo por el crecimiento y por los resultados empresariales. Digo que el entorno es positivo para la renta variable, pero creemos que entrando en el periodo que entramos debemos ser prudentes también por la parte de la renta variable en nuestras carteras, y así lo vamos a plasmar. Se lo iremos contando, nada más, y muchas gracias.